Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos para dar inicio a nuestro estudio otra vez de la primera carta de Juan. Ya vamos bastante avanzados en este capítulo 2. Y bueno, hoy vamos a comenzar un tema, más bien un subtema de este capítulo, que es pues muy vigente. Es una palabra que creo que aplica perfectamente al tiempo que estamos viviendo, aunque en el tiempo en que fue escrita esta carta, para el apóstol Juan le parecía vigente. O sea, él estaba teniendo una convicción que ahorita vamos a platicar respecto de la probable segunda venida de Jesús. Y en aquel tiempo, estamos hablando a finales del primer siglo de nuestra era, en aquel tiempo había evidencias muy similares a las que estamos viviendo en estos tiempos y que son muy características de las señales antes del fin, antes de que el Señor venga. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar a tocar un poquito este tema. ¿Qué les parece si juntas hacemos una oración y pues que Dios nos hable esta mañana? Dios bueno, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque has sido nuestro Señor, nuestro Maestro, porque tú nos guías a través de tu palabra, porque tú la has iluminado para que la podamos comprender, porque nos permites desglosar, Señor, cada verso, Señor, que tú inspiraste, para que nuestra mente, nuestra convicción de quién eres tú, Señor, sea enriquecida y seamos transformados, Señor, a una semejanza más cercana a ti cada día. Gracias por esto, Señor. Este día te pido que nos enseñes, nos hables, nos guíes y nos muestres, Señor, lo que tú quieres que nosotros comprendamos. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias por esto. Amén. Y bueno, pues el Señor ha sido hermoso hasta el día de hoy. Permítanme rápidamente leer, voy a leer de corrido hasta el verso 28, o sea, del verso 18 al verso 28, porque es un tema completo que podemos, al leerlo como parte de la carta, comprender de qué vamos a hablar. No creo que en esta clase podamos abarcar todos estos versos, pero bueno, el tema central de lo que vamos a estudiar, creo que sería muy bueno tenerlo para poder ir comprendiendo verso a verso cómo vamos a ir estudiando. Y acompáñenme, por favor, a una lectura de la primera carta de Juan, capítulo 2, del verso 18 en adelante. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si tú lo que habéis oído desde el principio lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y bueno, hasta allí me voy a quedar, verso 25. Ojalá logremos platicar todos estos versículos. Si no, en 8 días vamos a continuar con este tema tan interesante. Y bueno, vamos a comenzar nuestro desarrollo. Decía Maribel hace 8 días y terminaba haciéndonos una profunda reflexión, y es importante que tengamos este contexto antes de tocar este tema que podríamos
mencionar como parte de la carta el área escatológica de la carta, ¿no? El área que nos habla de los tiempos finales. Esta palabra escatológico es la palabra o viene de la palabra, permítanme, escatos, que quiere decir literalmente final. Entonces, Maribel nos decía hace 8 días, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y desde este último verso que vimos hace 8 días, podemos subrayar esta palabra que va a ser recurrente en todo lo que resta de este capítulo de esta carta, la palabra permanecer. Es una palabra que ya con anterioridad hemos podido estudiar desde el Evangelio de Juan, que hemos venido mencionando respecto a la importancia de nuestro crecimiento como hijos de Dios, porque si nosotros no permanecemos o no mantenemos nuestra vida cercana a Dios constante y cotidianamente, pues nuestro crecimiento no es congruente, ¿no? No es congruente con los años en Cristo, no es congruente con el tiempo de profesar esta fe. Entonces, vamos a comenzar y vamos a continuar con este punto importante, la permanencia, porque la permanencia se vuelve un signo significativo de aquel que verdaderamente es parte de. Y se acuerdan que toda esta carta está haciendo una amonestación, una exhortación a los verdaderos cristianos para que puedan discernir entre los que sí son y los que no son, porque se habían infiltrado dentro de la iglesia un grupo de personas que no estaban profesando el evangelio verdadero, pero que se decían parte de ella. Aquí volvemos a ver otra característica muy significativa de aquellos que no permanecen, de aquellos que no forman parte del cuerpo de Cristo y son aquellos que no permanecen. Dice el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y bueno, aquí el apóstol Juan hace una mención y vuelve a utilizar esta palabra para referirse a aquellos a quienes les está hablando por medio de esta carta y les dice hijitos. Hijitos es una palabra que literalmente está hablándole a pequeños, a hijos, a gente que sí pertenece a la fe, pero que probablemente no tiene los sentidos ejercitados y capacitados para el discernimiento de lo que es y lo que no es. Entonces él hace este llamado y vuelve a utilizar esta palabra hijitos, como la había utilizado ya al inicio de este capítulo, donde les dice hijitos, estas cosas os escribo. Y en el Evangelio de Juan también el apóstol había utilizado esta palabra, pero como voz de Jesús, o sea, como palabra de Jesús, y él lo escribe en el Evangelio que a él le fue inspirado. Entonces probablemente se piensa que él estaba imitando a Jesús, las palabras o la manera tierna, la manera cálida que Jesús tenía o tuvo para hablarle a sus discípulos, pero también probablemente está haciendo referencia o énfasis que esta carta está referida a aquellos que han nacido de nuevo, pero que tienen poco tiempo en el Señor, poco tiempo en la palabra. Entonces dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, y ese según vosotros oísteis es importante que lo mencionemos porque esta iglesia de Éfeso había sido una sede, era una iglesia importante donde muchos predicadores, apóstoles que enseñaban la sana doctrina habían visitado, habían estado ahí. Esta iglesia había sido sede de
del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de diferentes maestros de la palabra. Entonces también hace referencia a cosas que ya se habían enseñado dentro de la iglesia, que ya deberían de conocer y de saber, y también tenían las referencias de algunas otras cartas que habían escrito otros apóstoles, como el apóstol Pedro. Quiero hacer referencia yo a esto en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 y 8, porque probablemente la iglesia de Éfeso en ese momento ya había tenido lectura de esta carta o ya había recibido alguna enseñanza respecto de esta epístola. Nosotros en nuestros tiempos pues tenemos mucho más que entender esto, precisamente esta parte donde dice, según vosotros oísteis, porque nosotros tenemos la revelación completa, tenemos ya el Apocalipsis estudiado, tenemos todos los profetas, tenemos todos los libros históricos, tenemos todos los libros poéticos del Antiguo Testamento donde hemos estudiado todas las profecías y todas las veces que en la palabra se anunció el tiempo final, se anunciaron los tiempos finales. Tenemos los evangelios donde se enseña también. Acuérdense que Jesucristo hizo mención muy específica en diferentes ilustraciones y en diferentes momentos respecto de las señales antes de los tiempos finales. Entonces él está haciendo referencia a algo que ellos ya habían escuchado y ya conocían. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 y 8 dice así: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y todo ese capítulo 4 comienza a dar algunas indicaciones y recomendaciones para el momento en que la iglesia distinguiera los tiempos finales. Es muy probable que de manera temporal, me refiero a temporal porque nosotros vivimos en esta dimensión donde el tiempo es lineal y lo contemplamos de esta manera. O sea, el Señor está hablando y habla fuera del tiempo de esta dimensión porque Él es eterno y Él puede estar dando referencias a cosas, y es donde la palabra dice: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y esto nos deja a nosotros darnos cuenta que probablemente el apóstol Juan, cuando escribe esta carta y al observar las cosas que se estaban viviendo en finales del primer siglo, en medio de una persecución terrible que estaba experimentando la iglesia de Cristo, en el surgimiento de estos falsos maestros, que se acuerdan, ya habíamos platicado, no eran propiamente los gnósticos del siglo II, sino eran los precursores al gnosticismo, y ellos estaban surgiendo en este tiempo, en el tiempo donde se escribe la carta, y probablemente el apóstol haya pensado que esos eran los últimos tiempos, que estaban viviendo una proximidad a la segunda venida de Jesús, pero también es menester pensar que el apóstol, ¿se acuerdan que el apóstol Juan es el mismo apóstol a quien se le revelan los tiempos postreros? Él había, dice la palabra, en el espíritu, visto lo que iba a pasar en un tiempo futuro. Entonces él tiene en su conocimiento lo que habría de venir. Entonces él deja dicho estas cosas, no necesariamente para que se cumplieran en ese tiempo, pero él tenía toda la certeza de que se cumplirían. Se piensa que el Apocalipsis y esta primera carta de Juan es probable que se hayan escrito en tiempos muy semejantes. O sea, son dos cartas contemporáneas porque ambas demuestran que fueron escritas de la pluma de alguien maduro. Entonces se piensa que probablemente cuando el apóstol Juan es acogido por la iglesia de Éfeso, él viene huyendo de la persecución, es allí mismo donde él es llevado por el Señor a la revelación que escribe en el último libro de la Escritura, que es el Apocalipsis. Sin embargo, hay diferentes posiciones respecto a estas fechas, pero la diferencia es mínima. Es probable que el Apocalipsis se haya escrito
un poco antes de esta carta o un poco después, pero el apóstol Juan está haciendo referencia de los últimos tiempos aquí literalmente, donde dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos y aquí está haciendo referencia no al anticristo como el personaje que existe desde el Edén donde se presenta, o sea, o este espíritu que se presenta a persuadir al hombre a pecar, sino haciendo referencia a muchos seres humanos que se iban a levantar en contra abiertamente de las enseñanzas de Cristo. Que esto quiere decir la palabra anticristo. La palabra anticristo quiere decir literalmente el que se opone a las enseñanzas de Cristo. Ok, entonces, bueno, estamos mencionando, se está haciendo una mención de los últimos tiempos. Juan describe esto como la hora final, así es como lo describe en este verso, y esta es una evidencia de que todos los cristianos de todos los tiempos, y este es el punto en el que yo les digo, no necesariamente es que Juan pensara que esto era para su tiempo, sino es una evidencia, y esta carta y este verso es una evidencia de que los cristianos, de que todos los cristianos de todas las épocas, de todos los tiempos, vivimos en la inmediata anticipación de la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo mi vida en esta tierra y a lo mejor en vida no vino Jesús, no llegó el Señor, pero en el momento en el que yo parto a la presencia de Dios, yo quedo unida a este evento. O sea, el tiempo fuera de esta dimensión nos narra que acto seguido a la muerte de los santos vienen los tiempos postreros, ¿sí? Los tiempos finales. También hay muchas referencias en la Escritura y lo podremos platicar en el transcurso de estos estudios. Hay muchas referencias donde la iglesia de Cristo, la iglesia de cualquier época de la historia, clama por la venida del Señor. ¿Por qué? Porque literalmente, mira, yo a lo mejor voy a vivir en esta tierra 70, 80 años, dice la palabra 80 los más robustos, entonces tal vez de aquí a mis 80 años, que ya no falta mucho, no ha venido Cristo, o sea, no se ha cumplido la segunda venida de Jesús. Entonces yo sigo viviendo, pero este periodo de tiempo que para mí representó toda mi vida en esta tierra y que para mí representa mucho tiempo, 80 años, 70 años, lo que el Señor me conceda vivir, todo este tiempo yo vivo en espera de la segunda venida, en el año en el que a mí me correspondió, en los años en los que a mí me correspondió vivir, pero exactamente los que nacieron en el año 300 después de Cristo, en el año 500 después de Cristo, en el 1200, en los tiempos de la Reforma, en los años, no sé, o sea, cualquier año los cristianos en su etapa de vida están en espera deseosa, en espera ansiosa, por decirlo de alguna manera, o deseada, amada de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. Y esto es algo literal, aunque haya sido del año 300, del año 1400, del 2020, tú al ser un hijo de Dios te das cuenta y te percibes peregrino en esta tierra. Tú no perteneces a esto, entonces de manera natural tú anhelas estar en el lugar al que perteneces. Tú anhelas ver de frente al que salvó tu vida y además tu naturaleza, al haber sido transformada por medio de la regeneración, la desea. Es como si un pez deseara estar en el agua, ¿no? Y
temporalmente, en el periodo que sea tu vida, tú fuiste puesto en un ambiente donde no viven los peces, pero tienes que transcurrir ese tiempo para compartir el evangelio, para hablarle a muchas más personas que pueden ser regeneradas y transformarse en peces mientras este periodo de la historia continúa. Yo siempre hago referencia a esto, es importante que sepamos que mientras vivamos en este tiempo y tengas vida, tú puedes venir a la plenitud de Cristo, al conocimiento de la palabra de Dios, al reconocimiento de la fe, a la confianza de un Salvador para tu vida, a la certeza de que fuiste rescatado y a la experiencia maravillosa de pasar de muerte a vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Y bueno, todos los cristianos, yo les decía, vivimos en la inmediata anticipación de la segunda venida de Cristo. También el apóstol Juan aquí vio que en su época, lo que les mencionaba, era una época donde la evidencia era algo real. Se estaban levantando gente que iba en contra del cristianismo, entonces él los llama anticristos. Estos que van en contra de las enseñanzas de Jesús, pues se levantan como personas que van en contra de, como anticristos. Cristo desea que su pueblo, y esto también es algo importante que nosotros tenemos que contemplar, Cristo desea que su pueblo esté en esta expectativa que acabamos de mencionar, o sea, no encontrarnos en nuestro lugar, sentirnos como no parte de esta lucha de la que Maribel nos hablaba hace 8 días, diciendo, ¿dónde está mi amor? ¿Dónde están puestos mis afectos? ¿Dónde está puesto mi anhelo? Pero en el camino de mi vida yo comienzo a hacer la voluntad de Dios y me empiezo a dar cuenta que yo a esto no pertenezco, y este era un anhelo de Cristo para su iglesia. Este era un deseo, es algo que Dios pone en el corazón de la iglesia, y esto lo podemos encontrar en Mateo 25, del verso 1 al verso 13. No lo vamos a estudiar en este momento porque serían otros 3 viernes que tendríamos que utilizar, pero sí te recomiendo, y lo puedes contemplar tú como una tarea, el poder leer este capítulo 25 del Evangelio de Mateo, del verso 1 al verso 13, y te darás cuenta cómo el Señor Jesús hizo referencia muy importante después de haber desglosado muchas características de los tiempos finales. Él le deja ver a la iglesia la importancia de que nosotros tengamos muy claro que puede ser el tiempo final. Probablemente no lo es, porque la Escritura no te lo dice, pero según las evidencias históricas que yo contemplo, yo tengo que pensar, puede ser el tiempo final, y yo tengo que moverme como esas vírgenes prudentes. En Mateo 25 tú lo vas a poder leer, o como esas ovejas fieles que caminan detrás de a quien siguen, del Señor. También podemos ver este punto donde Cristo desea que su pueblo esté expectante de su retorno en la segunda carta de Timoteo. Este verso sí lo vamos a leer juntas, capítulo 4, verso 8, y dice así: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. O sea, yo creo que esto nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que llenar de emoción, que el juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí. Dice Pablo aquí en la segunda carta a Timoteo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Y creo que esta es la condición de todos los hijos de Dios. De hecho, esta es una de las señales de que eres un hijo de Dios, de que has nacido de nuevo. Que estés aquí, pero te sepas no de esto. Que estés habitando este mundo y algo te pique, ¿no? O sea, mira, yo siento como cuando te ponen un órgano que no es tuyo, un riñón, no sé, que te trasplantan los riñones, ¿no? Un corazón. Y como que hay algo que se empieza, que tu propia naturaleza comienza a rechazar porque no lo estás recibiendo, porque distingues que no forma parte de ti. Exactamente de esta manera es que nosotros nos encontramos en este mundo. Si nosotros fuéramos el trasplante, el mundo nos rechaza, ¿no? O sea, el mundo dice estos bichos raros, porque aquí todos caminamos sobre la faz de la tierra y ellos quieren nadar como peces, en el ejemplo que yo les estaba poniendo. Entonces, no compaginamos. Pero si ellos, si los de este mundo son nuestro trasplante, algo no está bien, o sea, no, o sea, sí tengo ciertos afectos en las cosas de esta tierra, sí se me hace muy padre crecer profesionalmente aquí, sí me siento motivada a tener una familia increíble, sí tengo muchas ganas de echarle ganas a tal trabajo, a tal empresa y quiero que crezca y me va a generar cierta satisfacción, pero no puede ser esa tu plenitud si tú eres un hijo de Dios y lo vas a distinguir, o sea, es parte de las evidencias. Dice, a todos los que aman su venida, la necesitamos, la deseamos, la anhelamos, porque esto es parte de nuestra naturaleza y es parte de algo que se vuelve como una necesidad cuando no formas parte del lugar en el que estás. Y bueno, aquí Juan aborda no solamente el final de los tiempos, o sea, en todo este verso que estamos estudiando, no solamente Juan aborda el final de los tiempos, sino que también habla del anticristo, o sea, del oponente a Cristo, y no solamente del anticristo como una figura escatológica de los tiempos finales que va a existir, sino también hace una mención de aquellos, como decir, de aquellos antecesores al anticristo, que son los anticristos. O sea, surgen muchos que hablan contrariamente a Cristo y es la mención que está haciendo aquí el apóstol. Muchos que surgen y que hablan contrariamente a Cristo, contrariamente al pensamiento de Cristo. Una prueba radical. Y esto es muy interesante porque esto va a ejercitar nuestros sentidos para poder discernir quiénes son, quiénes no son, quiénes podrían no ser, y no para que estemos nosotros en un juicio constante, sino para saber con quién tenemos que tener comunión y de quién tenemos que alertarnos y cuidarnos. Sobre todo en estos tiempos donde, como el apóstol Juan, yo también puedo decir, es probable que en esta generación Jesús venga por las cosas que se están cumpliendo y por los hechos que estamos experimentando, porque muchos se han levantado en contra de las enseñanzas de Cristo. Estamos rodeados de sectas negadoras de Cristo, negadoras del pensamiento que muestra la verdad bíblica. Tú platicas con mucha gente y les parece retrógrada o les parece completamente anti época, ¿no? O sea, antihumanista, antisocial, incorrecto el pensamiento de los hijos de Dios. Y es lo que estamos viviendo en estos tiempos, y no solamente de manera secular, porque esto de manera secular tú tienes la oportunidad de platicar con alguien y tú le compartes lo que tú tienes para dar. Esta persona tal vez te va a dar su propia opinión, va a compartir lo que tiene para dar, y si es voluntad de Dios, esta persona va a recibir la fe. Como dice la palabra en Efesios, la fe es un don dado por Dios y Él se lo va a otorgar a todos aquellos que todavía habrán de añadirse, dice la palabra, a su pueblo. Pero
también hay muchos anticristos, y esto lo tenemos que distinguir como iglesia, muchos anticristos que se están llamando cristianos, que se están levantando con un estandarte diciendo somos de Cristo, pero predican un evangelio que no es el evangelio de Jesús. Predican un evangelio que no es el evangelio de la obra de Cristo, que no es el evangelio que enseña la manera en que Cristo caminó en esta tierra, sino que perfilan muchas posturas donde lamentablemente, y esta es una realidad, el ser humano comienza a ser el centro de un lugar que se dice cristiano. Es totalmente contrario, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Cristiano quiere decir Cristos pequeños. Nosotros como cristianos tenemos que tener en el centro de nuestra fe, en el centro de nuestra vida, como pieza que es la vid verdadera y directora de lo que somos, a Jesucristo. Pero muchos falsos maestros y muchas enseñanzas que van en contra de esto se han levantado, poniendo al hombre en el centro de esto y a Cristo como un compañero, como un invitado de honor. O sea, en esta asamblea, te voy a poner un ejemplo, ¿no? En esta asamblea yo pongo al ser humano como el personaje principal, porque vamos a ver cómo el ser humano puede ser feliz, vamos a ver cómo el ser humano puede ser próspero, vamos a ver cómo el ser humano puede crecer hasta sus más grandes capacidades y posibilidades. ¿Y quién le va a ayudar? Pues Cristo. Cristo le va a ayudar. Entonces esta clase de enseñanza nos tiene que alertar y nos tiene que sacudir y nos tiene que provocar necesariamente una cosa que separe el trigo de la paja. O sea, decir, esto no es la voz de Dios. O sea, Cristo no está siendo el centro del propósito de todo lo que se está exponiendo. Cristo no puede ser un invitado de la asamblea cristiana. Él es el maestro de la asamblea cristiana. Él es quien produjo, o Él es quien provoca toda esta congregación. El que sus hijos se congreguen es porque allí mismo está el Señor, porque allí está el Señor como el centro de su vida, su pensamiento, su opinión, su gloria, su exaltación. El hombre tiene que pasar a un completo segundo término como solamente un adorador, un alumno, alguien que aprende y que se deja enseñar, un predicador y un evangelista que enseña la palabra de aquel que está en el centro de todas las cosas. Esto es lo que tiene que distinguir ante nuestros ojos la verdadera iglesia, que Cristo sea el centro de todo lo que se habla. Pero si tú te paras y escuchas enseñanzas que van en contra de esto, tú tienes que inmediatamente distinguirlo y ponerle nombre a esto, como Pedro ahorita que leímos le puso nombre en sus cartas a estos falsos maestros que se iban a levantar en los tiempos postreros, y como Juan aquí los llama anticristos. Tenemos que hacerlo porque se han vestido, dice la palabra, como ángeles de luz, y son carismáticos, son muy atractivos, tienen muchos recursos que quien está detrás de estas enseñanzas que pueden paralizar a la verdadera iglesia de Cristo, o quieren o pretenden paralizar a la verdadera iglesia de Cristo, les ha provisto. Entonces podemos estar hablando de lugares donde se está enseñando un falso evangelio con muchos recursos, con muchos prodigios, con muchas apariencias, pero aquí es donde viene la palabra en el verso 19 y nos va a empezar a dejar referencias muy claras de cuáles son estas apariencias para que las podamos distinguir. ¿De qué manera nos podemos levantar en defensa de la fe verdadera? Pues distinguiendo cuál es la fe que no es verdadera. Y dice el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros,
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esta es una alerta muy importante, es un foco encendido para la iglesia de los tiempos finales. Y tenemos que recordar que estos tiempos finales son los tiempos de todos los años de la iglesia en esta tierra, porque muy probablemente, seguramente, cuando estemos habitando la eternidad y contemplemos el tiempo como Dios lo contempla y no como nosotros lo contemplamos, todo este periodo desde la muerte y la resurrección de Jesucristo hasta nuestros días va a ser nada. O sea, va a ser un tiempo pequeñito donde los tiempos finales son prácticamente lo que sigue. Y bueno, pensemos de esta manera como iglesia que ama al Señor, que lo anhela, que lo necesita, y tenemos que destacar que en nuestros tiempos estas señales que acabamos de mencionar de Mateo capítulo 24, de Mateo 25, esto que leímos ahorita en Tesalonicenses, lo que leímos en la carta de Pedro, la carta de Tito, la carta de Judas, también nos deja referencias muy claras. Y bueno, todos estos puntos nosotros tenemos que conocerlos, contemplarlos para ver cuáles son todas estas enseñanzas o señales que nos tienen a nosotros que permitir darnos cuenta quiénes son estos anticristos, quiénes son estos falsos enseñadores. Muchos de ellos se profesan cristianos y se asocian con los pastores de nuestros tiempos y se asocian con el liderazgo de nuestro tiempo. Y tenemos nosotros que ser muy observadores y muy contemplativos, por llamarlo de alguna manera, ser perceptivos y pedirle al Espíritu que mora en nosotros, que nos deje ver y nos deje contemplar estos rasgos. Aquí hay un rasgo muy interesante. Estos que no, dice aquí el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea, la permanencia es una de las características y todos podemos hacer una observación de nuestra iglesia local, pero también una observación de lo que pasa en la iglesia en el mundo entero, y nos damos cuenta cómo muchos van dejando las iglesias, cómo muchos van saliendo del compañerismo o van saliendo del cuerpo de Cristo, y tú dices, ¿cómo es posible que se pueda desprender si era parte del riñón? ¿Cómo es posible que pueda dejar de permanecer si decía permanecer? Y esto es tan natural como esto que te acabo de mencionar. Y otro de los rasgos que es muy interesante es que cuando alguien se asocia, como estos anticristos que están siendo aquí denunciados en el verso 19 y de ahí en adelante, tenemos que darnos cuenta cómo estas personas que se dicen cristianas y se asocian con cristianos van a buscar como objetivo y van a tener en el centro de sus afectos y en el centro de sus valores a ellos mismos. A ellos mismos. Entonces, una persona que tiene como motivación principal su propio bien, su propio éxito, su propia gloria, su propia prosperidad, su propio crecimiento, su propio nombre, es una persona que no le interesa nadie que no le sea de ayuda para este objetivo. Entonces, son personas que se acercan mucho y se juntan mucho con el liderazgo de la iglesia, que están muy interesados en ser el amigo del pastor, en ser el segundo del pastor, en ser el amigo del coordinador, porque aparte es un procesito, ¿no? Donde vas como escalando peldaños, pero raramente tienen compañerismo con aquellos que no le van a producir un beneficio. Y este es un rasgo muy notorio y alarmante, porque dices, oye, ¿por qué todo el tiempo son los súper amigos de solamente este grupo de personas? ¿Se acuerdan lo que pasaba con estos pronósticos? O sea,
ellos se sentían como de una élite y eran los iluminados y seguramente se querían rodear de amistades pues importantes, ¿no? Porque el centro de su búsqueda era su éxito propio y personal. Entonces, ¿para qué te juntas con la plebe? No, para que eres amigo o para que tienes compañerismo con los que no te van a servir para tus objetivos o para tus pensamientos. Y yo lo veo y creo que es más claro de lo que podemos imaginar, pero acuérdense que este tipo de rasgos se vuelven demasiado sutiles. Porque de repente dices, no, yo no podría imaginarme a esa persona que estaba tan cerca de ese líder, tan cerca en aquellos tiempos, ¿no? A esta persona que estaba tan cerca del apóstol Pablo y que era tan cercano y que ayudaba todo el tiempo y que yéndose del cuerpo, yéndose de la iglesia y manifestando su verdadera naturaleza. Es algo sutil y es algo difícil de distinguir hasta que sucede. Pero cuando sucede, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que esto va a suceder, que está escrito, que ya lo hemos contemplado, que ya lo hemos visto y va a pasar. Ahora, el porcentaje es más grande de lo que podemos imaginarnos. Muchas veces dices, bueno, mi iglesia es de 100, entonces, pues, ¿cuántos falsos cristianos habrá que buscan sus propios bienes, sus propios favores, su propio beneficio, porque Él es el centro de lo que existe? Y yo puedo decir, bueno, pues unos de 100, unos 8, ¿no? Podría yo pensar, pero cuando nosotros nos vamos a Mateo 25 y vemos las referencias que tenemos de estas separaciones que se van a hacer en los tiempos postreros, porque Mateo 25 está hablando literalmente del día en que el Señor sentado ya ahora en majestad va a dividir a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos, y estas vírgenes prudentes y estas imprudentes, y aquí brinca un porcentaje que nos debería de causar cierta alarma para el ejercitarse, para el prepararse respecto al discernimiento de esto, porque la ilustración de las vírgenes es 50-50. 5 vírgenes imprudentes, 5 vírgenes prudentes. Entonces podríamos ser más engañados de lo que creemos. Y aquí tenemos que hacer un alto importante. ¿Se acuerdan que Juan decía, hijitos? ¿Quiénes son los que más fácilmente pueden llegar a ser engañados? Los que estamos en pañales. Los que no nos estamos ejercitando en el crecimiento de la palabra, porque no es nada más aquellos que acaban de añadirse. No es nada más aquellos que acaban de nacer de nuevo, sino cuánto tiempo tienes tú en Cristo o tengo yo en Cristo, pero qué tanto verdaderamente estoy creciendo, qué tanto verdaderamente mi vida está dando un fruto de madurez, un fruto de discernimiento. Acompáñenme por favor aquí al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, y les voy a leer desde el verso 11, y dice así, y esta es parte de las cosas que creo que nos tienen que dejar como una enseñanza muy importante esto que estamos estudiando, porque tenemos que prepararnos, tenemos que distinguir la voz del pastor, tenemos que conocerla y escucharla de manera cotidiana para no ser engañados. Dice Hebreos capítulo 5 a partir del verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Se han hecho tardos para oír. Y permíteme leerte en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, este mismo verso. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan.
Voy a seguirte leyendo después del verso 11. Dice, y tal parece que no escuchan, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Y esto es a lo que me quiero referir ahorita que yo les digo, no necesariamente es que te acabes de convertir, sino ten mucho cuidado con ser un cristiano de muchos años que un día de repente dejó de crecer. ¿Por qué? Porque yo ya me la sé, porque ya lo he escuchado tantas veces, porque he leído mi plan anual de lectura bíblica tantas veces, porque yo ya debería de saberlo y conocerlo, porque en el momento en que tú pienses de esa manera de ti mismo, en ese preciso momento tú vas a dejar, de creer, tú vas a dejar de crecer. Acuérdense que la fe es un don de Dios, no puedes dejar de creer, pero tú vas a dejar de crecer y tú vas a quedar como alguien que pudiendo ser ya un enseñador, pudiendo ser ya un maestro, tienes necesidad de que se te enseñen las cosas básicas de la palabra de Dios. Y vas a ser fácilmente engañado por estos anticristos. Sigue diciendo aquí la palabra, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Y esto en lo natural así sucede. O sea, un bebé no sabe ni si a derecha ni hacia izquierda, ni si sube, ni si baja, ni si es la hora de cambiar el pañal o no. O sea, no hay una manera de discernir. Y sigue diciendo aquí la palabra en el verso 14, sigo en la Nueva Traducción Viviente, dice así, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, o sea, los que están duro y dale y todos los días discipulándose, todos los días leyendo la palabra, todos los días buscando crecer en su espíritu, crecer en su conocimiento de Dios, dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y bueno, creo que esta es la enseñanza central de estos pasajes que estamos viendo, el ejercitarnos, la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios para poder distinguir quién sí y quién no. Y uno de los rasgos principales es la permanencia, como lo acabamos de ver. La verdadera fe, que es de aquellos que sí pertenecen al cuerpo de Cristo, la verdadera fe tiene una cualidad y es cuál, lo dijimos desde un inicio y lo volvemos a mencionar, la permanencia. Una persona que es cristiana permanece siendo parte siempre del cuerpo de Cristo. La permanencia, un nuevo nacido literalmente, una persona regenerada que ha nacido de nuevo, literalmente es eso, un nuevo nacido, una persona que entonces persistirá siendo eso hasta el fin. O sea, no hay manera de que tú hayas nacido de nuevo y te regreses al punto previo en el que no habías nacido de nuevo. Exactamente igual que un bebé. O si un bebé nace de nuevo y a partir de ese punto, él comienza un proceso donde él va a crecer, va a ser inexperto, no va a discernir, va a ser engañado con facilidad, pero él pertenece a, él forma parte de. Y esta es la regeneración que vino de Dios a nuestra vida, y la regeneración que viene de Dios y todo esto que el Señor nos ha impartido por medio de la fe, que es la salvación de nuestras almas, que es la restitución de nuestra comunión con Dios, que es la capacidad, como ya estudiamos en el capítulo 1, de poder ver las cosas espirituales. Todo esto es
irrevocable. Todo esto es irrevocable. Dice el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Acompáñenme por favor a Tito, capítulo 3, te voy a leer del verso 5 al verso 8 y creo que con esto vamos a poder terminar nuestra clase. Continuamos dentro de 8 días con este tema tan interesante. Dice así, Tito 3, del 5 en adelante. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y bueno, todos, cuando hemos nacido de nuevo y todos en algún momento de nuestra vida cristiana nos hemos hecho esta pregunta: ¿cómo sabemos si somos o no? ¿Cómo sé si soy cristiano o no soy cristiana? Porque entonces escucho todo esto y temo de mi propia salvación y temo de mi propio llamado y ¿qué es lo que tengo que hacer con respecto de esto? ¿Cómo lo sé? Y dice la palabra de Dios aquí en este verso que acabamos de leer, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, ¿cómo sabemos si somos o no? Por la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando alguien ha sido regenerado y es salvo, viene a morar en él el Espíritu Santo. O sea, tiene una participación completamente activa y directa en tu vida, la guía del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu que fue vivificado por medio de la regeneración, que era mi espíritu que estaba muerto, separado de Dios, y ahora está vivo y está en comunión nuevamente, reconciliado con Dios. Bueno, el Espíritu Santo que vino a morar a mí da testimonio a mi espíritu que fue renacido por la regeneración de mi vida. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy una hija de Dios, de que yo he nacido de nuevo. Cuando alguien es salvo, viene a morar en él el Espíritu Santo, que es lo que acabo de mencionar, y él capacita al creyente, o sea, este Espíritu capacita al creyente a discernir entre la verdad y el error. Y esta es una característica muy importante que tú debas discernir y distinguir de tu propia persona. O sea, puedo distinguir lo que es verdadero, haciendo referencia a la Escritura, de lo que no es verdadero. ¿Lo puedo distinguir o no lo puedo distinguir? Porque a una persona que no ha nacido de nuevo y que sus ojos no han sido abiertos y que no puede distinguir lo espiritual, no le vas a poder tú explicar las verdades bíblicas. O se las vas a poder explicar, pero va a decir, no entiendo, o sea, ¿por qué me dices absoluto si yo comprendo relativo? ¿Por qué me dices, no sé, milagros si yo creo que todo tiene que estar pasado por un proceso de observación humana? ¿Por qué me dices, que Dios te habla en lo secreto y que lo comprendes y que habla a tu corazón? ¿Y por qué me dices que al leer tú esta palabra se iluminó para tu propia vida y está transformando cosas reales y auténticas? Si para mí la manera en que estoy pudiendo salir adelante ha significado un esfuerzo de mi intelecto, de mi conocimiento y de mi propio
de mi propia historia, de mi propio caminar y de mi propio andar. O sea, ¿por qué me dices que existe la gracia si yo no la logro comprender? ¿Sí me explico? Entonces, una de las características del que ha nacido de nuevo es aquel quien puede comprender las cosas, aquel que puede discernir entre la verdad y el error. Cuando Juan les dice a sus jóvenes lectores o a sus hijitos amados estas cosas, más adelante él les dice en el verso 20, que acabamos de leer, en el verso 20 les dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y no solamente eso, sino les dice, y conocéis todas las cosas, y conocéis todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Nuestros ojos fueron abiertos, y puedes ser pequeño en Cristo o puedes tener muchos años en Cristo. Tus ojos fueron abiertos, y esta es una característica muy clara de aquel que ha nacido de nuevo. Comprende y entiende la voz de Dios, comprende y entiende la palabra de Dios. No lo dice en un sentido absoluto este verso, o sea, en este verso donde dice que tenemos el conocimiento de todas las cosas, no está queriendo decir ya lo sabes absolutamente todo, porque entonces todos saldríamos reprobados, porque además Dios es inescrutable, o sea, no vamos a acabar de conocerlo. No tenemos en este cuerpo finito la capacidad de albergar todo el conocimiento de la plenitud de Dios, pero estamos en un proceso, o sea, no lo dice en un sentido absoluto. No se trata de que poseamos un conocimiento perfecto, un conocimiento de una madurez completa, sino de que tenemos la capacidad de reconocer lo que es verdadero y lo que no lo es, lo que no es verdadero. Hay un comentario, y con esto ya terminamos para que le demos gracias a Dios, un comentario que dice lo siguiente, se me hizo muy, muy chistoso, pero muy interesante más bien. Dice así: el cristiano puede ver más de rodillas que el mundano de puntillas. Me voy a parar de puntitas, pero pues bueno, yo quedo del mismo tamaño. Pero dice así: el cristiano puede ver más de rodillas que el mundano de puntillas. Y no es una manera de discriminar, no es una manera de hablar mal de alguien que a lo mejor no tiene la revelación de Dios en su vida, sino todo lo contrario. Estamos hablando del tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia, donde el evangelio es la buena noticia de Dios para todos los hombres respecto de la salvación y de la vida eterna. Así que si en tu vida se presenta la oportunidad de que tú escuches el evangelio de Dios para tu vida, la buena noticia de Dios para tu vida, presta mucha atención, porque podrás experimentar, si así el Señor quiere, la fe verdadera. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro estudio. En 8 días continuamos con este mismo tema y vamos a terminar este capítulo muy pronto. Muchísimas gracias, vamos a darle gracias a Dios y pues quedamos despedidos. Señor, te damos muchísimas gracias este día, tu enseñanza tan práctica. Ayúdame, Señor, a comprender que lo único que a mí me corresponde hacer al saberme tu hija, al haber recibido el regalo completamente gratuito de la fe, es ejercitar mis sentidos en tu palabra, Señor. Y si yo no lo estoy haciendo, pon en mí arrepentimiento de esto, porque esto es un desatino, es un pecado, el no buscar tu palabra, Señor. Yo te pido que pongas en mi corazón el querer como el hacer. Y en este día yo te digo, quiero conocerte cada día más, quiero autodisciplinarme para el conocimiento de tu palabra, para el discernimiento de lo que es y lo que no es. Te doy gracias por la enseñanza de esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho.